Encantado de estar nuevamente con todos ustedes para otro de los 1000 mensajes. Estamos con el número 728. Y este número se nos resulta muy interesante porque habla de la venganza cumplida. Es decir, cuando una personalidad individual o colectiva pasa venganza. Y sobre todo porque viene con una palabra en punto y seguido, que es la palabra remordimiento, cuando esa venganza cumplida genera remordimiento. Y esto nos sirve muy bien entonces para calibrar efectos y hechos muy humanos, esos hechos muy humanos en los que realmente encontramos que es difícil muchas veces diferenciar lo que es justicia de lo que es venganza, quedando la segunda como una venganza, como un hecho en donde hay un castigo que se hace de manera subjetiva, con gran parte de carga emocional y sobre todo se hace para que la otra parte sufra igual o más inclusive de lo que la personalidad sufrió con el daño que le hicieron o cree que le hicieron, porque muchas veces no es ni la personalidad la misma con la que se hace esa venganza, y eso es peligroso, por ejemplo, cuando la gente lo hace sobre los hijos de quienes le dañaron y no lo hace contra la misma persona que dañó, sino se hace con los hijos que puede ser que no tengan nada que ver con este punto y que sea realmente se convierta en una venganza injusta. Y cuando nosotros no tenemos realmente muchas otras situaciones en las que realmente la venganza se hace en forma inadecuada, como casi siempre. ¿Por qué? Porque conlleva la parte entonces de alta subjetividad, de alta emocionalidad y de una conducta realmente para castigar inclusive más de lo que uno se sintió castigado o dañado. Y esto es importante porque al hablarnos de remordimiento, que es esa sensación de malestar después de haber hecho alguna obra, inclusive alguna venganza o inclusive alguna justicia, ese remordimiento nos está diciendo a nuestra conciencia que se actuó mal. Le está diciendo a la conciencia de quien actuó de una determinada forma para hacer justicia o hacer venganza que hizo daño, que hizo mal. Y esa es una sensación muy desagradable, la sensación de remordimiento tal y como nosotros lo conceptuamos y lo concebimos. Ahora, cuando se habla de esto, nos vamos a un punto más allá y llegamos que el remordimiento habla la conciencia, habla ese ser interno, esa parte del ser interno que está consciente de lo que es el medio ambiente, que es la conciencia, y que está consciente de quién es la propia personalidad, que piensa y que hace, que lo llamamos la conciencia, con esa intercalada en el medio, y entonces nos damos cuenta que hay conciencia y hay conciencias de tipo moral y hay conciencias y hay conciencias de tipo ético. Y para aclarar mucho esto, porque puede realmente guiarnos mucho en el tema de la justicia y de cuándo se puede convertir en venganza, cuando nuestra conciencia moral nos está diciendo probablemente que hagamos la justicia y que la tomemos por la propia cuenta, porque en esa justicia moral se ha dañado ese comportamiento que se esperaba de una determinada personalidad. Y entonces el castigo es un castigo moral, interviene la conciencia moral, pero que para transformarla en una conciencia ética y en una conciencia ética con S y sin S intercalada, entonces nos damos cuenta que realmente hay un punto más allá y que realmente cuando con la conciencia ética, si la conciencia ética ha actuado, ha hecho justicia. Y si la conciencia moral ha actuado, probablemente nos sintamos que estamos ejerciendo venganza. Y esto es muy, pero muy importante, y diferenciar estos dos tipos de conciencia, conciencia de conocimiento y conciencia con esa S intercalada que habla de la propia actitud que uno tiene consigo mismo como individuo, como sociedad.
Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que aparece el remordimiento, lo más probable es que no se haya actuado ni con la conciencia, el conocimiento, ni con la conciencia, la propia visualización desde el punto de vista ético, sino que se ha actuado a través de una conciencia y una conciencia moral. Y probablemente entonces aquí es cuando al valorar los diferentes criterios con los cuales pueden actuar los individuos de acuerdo a sus valores, de acuerdo al conocimiento que tengan, y entonces cuando uno hace esa justicia, entre comillas, desde el punto de vista moral, lo más probable es que se pueda sentir remordimiento, de lo que se salvan cuando realmente la persona, ya sea un individuo, ya sea un grupo, un colectivo, ya sea una personalidad especializada como un juez, hace la justicia y la hace bajo los parámetros éticos, probablemente no es el fin de dañar al otro tanto como se dañó a la otra parte, sino que tiene un fin de lograr una mejor evolución del ser humano para lograr, y entonces el castigo ético probablemente no genere remordimiento. Ojalá que yo haya podido explicar bien esto, porque en esto están muchas de las llaves que nos llevan a una mejor convivencia. La convivencia hecha en base a morales particulares, a morales inclusive grupales, en un mundo de una gran diversidad de culturas, en la que cada cultura puede tener una moral muy rígida, muy fuerte, hacer esta aplicación de justicia y hacer, puede parecer más bien una venganza, mientras que si se recurren a los criterios de la conciencia ética, esa conciencia importante, trascendente, que habla de la evolución humana, probablemente con la aplicación de la justicia no se va a entender que se hizo por venganza. Y lo más probable es que esa aplicación de esa justicia tenga además unos fines muy educativos, que en el fondo lo que quiere, en el fondo la justicia, es al ir mejorando, al ir evolucionando, al ir realmente más allá y ser trascendente, lo más probable es que antes que castigar a la violación de las normas morales, se haga realmente un castigo, pero se haga también una enseñanza, una docencia, una carga muy interesante desde el punto de vista social para una mejor convivencia. Y entonces, para aclarar este número, el 728, entonces tenemos que el remordimiento, lo más probable es que aparezca cuando se haga venganza, sin duda alguna, cuando uno siente, después de pasado la emocionalidad del daño, uno siente que realmente sobreactuó y le generó un daño mucho mayor a aquella persona que nos dañó o dañó algo muy cercano a nosotros. Y cuando entramos en esta conclusión, entonces probablemente estamos actuando bajo criterios morales. ¿Qué diferencia cuando se hace justicia con parámetros éticos? Es decir, que más que para castigar a quien dañó, se haga para evolucionar todos a una realidad de mejor convivencia. Este es el número 728, es un número difícil, aparece la venganza cumplida, el remordimiento, y que realmente nosotros enfocamos a través de dos conciencias, de la conciencia ética y la conciencia moral, muy importantes para poder diferenciar, sobre todo para uno, y evitarse remordimientos, para actuar de acuerdo a la conciencia moral o a la conciencia ética. Este es el número 728. Detrás tengo un hermoso cuadro de gran formato del pintor venezolano Calixto Pérez. Usted puede informarse de este pintor a través de www.ventanadelarte.com y ahí realmente ponerse en contacto para ver mucho más obras y para también para
que lo pongan en contacto con muchos de los artistas del patio del arte y usted puede realmente entonces entrar en comunicación bien interesante con las personas de Ventana del Arte. Ustedes, nosotros, estamos en este mundo para recibir mensajes y este es el 728 de los 1000 que me propongo comunicarles a ustedes. Será hasta el próximo de ellos.